Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos otra vez a este nuevo canal de YouTube. Estoy probando secciones y cosas que quiero hacer con el canal. Aparte de los comentarios de libros o de películas, pues me gustaría hacer narraciones de historias, cuentos de horror y ciencia ficción, fantasía, los temas que a mí más me gustan. Y hoy, como no podía ser de otra manera, pues voy a empezar con un cuento de Howard Phillips Lovecraft, naturalmente, que se llama La bestia de la cueva. Aunque no era la primera cosa que leía de Lovecraft, porque de hecho empecé con Las montañas de la locura, en realidad este fue uno de los que más me impactó posteriormente, ¿no? Porque a mí siempre me han gustado esas historias de cuevas, historias que son claustrofóbicas, en las que hay criaturas antropomorfas atrapadas en las cuevas, o no necesariamente antropomorfas, pero son una parte importante de esos relatos que a mí tanto me gustan. Bueno, pues los dejo aquí con La bestia de la cueva. La terrible conclusión que gradualmente se había fijado en mi mente, confusa y reacia, era ahora una certeza espeluznante. Me hallaba perdido, completa y desesperanzadamente perdido en los vastos y laberínticos corredores de la cueva del mamut. Mirara a donde mirara, mis ojos cansados no lograban captar ningún objeto que pudiera servirme de referencia para encontrar el camino de salida. La lógica me decía que jamás conseguiría volver a ver la bendita luz del día, ni a pasear por las deliciosas colinas y valles del hermoso mundo exterior. La esperanza se había desvanecido, y sin embargo, adoctrinado por una vida dedicada al estudio de la filosofía, obtuve cierta satisfacción al comprobar lo desapasionado de mi conducta, pues, aunque con frecuencia he leído acerca del salvaje frenesí que embarga a las víctimas de situaciones semejantes, yo no sentía nada de eso, sino que mantuve la serenidad en cuanto descubrí plenamente que había perdido el rumbo. Ni tan siquiera el pensar que podría haber estado vagabundeando más allá de los límites de un posible rescate me hizo abandonar mi compostura ni un solo instante. Si tenía que morir, reflexioné, que estas terribles, aunque majestuosas cavernas se conviertan en un sepulcro bienaventurado, como el de cualquier camposanto, idea que me aportaba más tranquilidad que desesperación. La muerte por inanición sería mi destino último, no tenía dudas sobre eso. Sé que muchos se habrían vuelto locos en aquellas circunstancias, pero sentía que ese no era mi final. Mi desgracia era el resultado de mis propios errores y de nadie más, ya que desobedecí al guía y me separé del grupo de visitantes. Y, tras vagar cerca de una hora a través de las galerías prohibidas de la caverna, me había dado cuenta de que ya no podía encontrar el camino de vuelta entre los intrincados vericuetos que había recorrido tras abandonar a mis compañeros. Mi antorcha comenzaba a extinguirse y pronto me vería envuelto en la oscuridad total y casi palpable de las entrañas de la tierra. Mientras seguía alumbrando por la luz menguante y temblorosa, me imaginé despreocupado cuáles serían las circunstancias exactas de mi indudable final. Recordaba las historias que había escuchado sobre una colonia de leprosos que, tras tomar posesión de esta gruta gigantesca, debido a la aparente pureza del aire de aquel mundo subterráneo, a su temperatura uniforme y estable, al aire puro y a su pacífica tranquilidad, se habían topado, en lugar de todo lo anterior, con una muerte extraña y horrenda. Había visto las ruinas destartaladas de sus casitas enfermizas al pasar con el resto de mi grupo, y me había preguntado entonces por los efectos sobrenaturales que una larga estancia en aquella caverna inmensa y silenciosa produciría en una persona tan saludable y vigorosa como yo. Y ahora, me dije a mí mismo con gravedad, tenía la oportunidad de comprobarlo, suponiendo que la falta de comida no acelerase mi marcha de este mundo. Cuando los últimos destellos intermitentes de la antorcha dieron paso a la negrura, decidí no dejar sin remover ninguna roca ni descubrir ninguna posible vía de escape, de manera que me puse a chillar con toda la fuerza de mis pulmones,
lanzando una serie de gritos enérgicos con la vana esperanza de llamar la atención del guía. Y sin embargo, mientras aullaba, sabía de corazón que mis gritos no obtendrían respuesta, y que mi voz, engrandecida y multiplicada por las innumerables paredes rocosas del negro laberinto en el que andaba perdido, no llegaría a más oídos que los míos. Pero de pronto mi atención se vio atraída por el sonido de unas pisadas blandas que, me imaginaba, se acercaban hacia mí sobre el suelo rocoso de la caverna. ¿Acaso mi salvación iba a llegar tan pronto? ¿Habían sido, pues, totalmente infundados mis espantosos temores? Y el guía, tras advertir mi inexplicable ausencia del resto del grupo, ¿había seguido mi rastro a través de aquel laberinto calcáreo? Según afloraban a mi mente todos esos pensamientos felices, estuve a punto de ponerme a gritar otra vez, con la esperanza de acelerar mi rescate. Pero, de pronto, mi alegría se tornó en espanto al seguir escuchando, ya que mi agudo sentido del oído, aumentado aún más por el silencio total de la cueva, comunicó a mi mente entumecida la terrible e inesperada certeza de que aquellas pisadas no se parecían a las de ningún ser humano. En medio de la quietud sobrenatural de esa región subterránea, los pasos del guía calzado con botas habrían sonado como una serie de golpes secos y penetrantes. Aquellas pisadas, sin embargo, resultaban blandas y sigilosas, como las zarpas almohadilladas de algún felino. Además, a veces se escuchaba con atención, me parecía distinguir el avance de 4 pies en lugar de 2. Estaba ahora convencido de que mis gritos habían despertado y atraído a alguna bestia salvaje, un puma quizá, extraviado accidentalmente en el interior de la caverna. Pensé que, a lo mejor, el Todopoderoso había elegido darme una muerte más rápida y misericordiosa que el hambre. Sin embargo, el instinto de conservación, que nunca está dormido por completo, latió dentro de mi pecho, y, aunque escapar del peligro que se avecinaba no haría otra cosa que evitarme un final más fácil y sencillo, decidí que aquella bestia pagaría un alto precio por mi vida. Por muy extraño que parezca, mi razón estaba convencida de que las intenciones del visitante tenían que ser hostiles, así que me quedé totalmente quieto, con la esperanza de que aquella bestia desconocida, ante la ausencia de cualquier sonido que pudiera guiarla, perdiera el sentido del rumbo, de la misma manera que ya me había sucedido a mí, y, de esa forma, pasara de largo. Pero mis esperanzas no estaban destinadas a cumplirse, ya que las extrañas pisadas avanzaron a un ritmo constante, lo cual demostraba que el animal había captado mi rastro, que, en una atmósfera totalmente libre de las influencias exteriores como la que había en la caverna, podía ser seguido, sin duda, desde una gran distancia. Decidí, pues, que tenía que conseguir algún arma para defenderme del ataque de un ser desconocido e invisible en medio de la oscuridad, y agrupé a mi alrededor las piedras más grandes que pude encontrar en las proximidades y que estaban desperdigadas por el suelo de la caverna, y luego, con una piedra en cada mano lista para ser usada, aguardé resignado el inevitable desenlace. Mientras tanto, las espantosas pisadas como de garras seguían aproximándose. En verdad, la conducta de aquella criatura resultaba de lo más extraña. La mayor parte del tiempo los pasos parecían ser producidos por una especie de cuadrúpedo que caminara con una extraña ausencia de ritmo entre las extremidades traseras y delanteras. Y, sin embargo, durante breves y poco frecuentes intervalos, me daba la sensación de que tan solo 2 de sus extremidades se hallaban envueltas en el proceso de locomoción. Me preguntaba contra qué clase de bestia iba a enfrentarme. Debía de tratarse, decidí, de algún desdichado animal que había pagado un alto precio por su curiosidad en investigar una de las entradas de la espantosa caverna, quedando confinado de por vida en estos interminables laberintos. Sin duda, obtenía su sustento a base de los peces ciegos, murciélagos y ratas que moraban en la caverna, así como de los peces ordinarios que chapotean en las bocas del río Verde y que se comunican de alguna manera oculta con las aguas de la caverna.
Distraje mi terrorífica espera con grotescas conjeturas acerca de las alteraciones físicas que podían haberse producido en el cuerpo de aquella bestia durante su estancia en la gruta. Recordando las atroces apariencias de las que la radiación local describía a los tísicos que habían fallecido después de residir un largo espacio de tiempo en la gruta. Luego me vino a la cabeza de golpe que, aunque fuera capaz de matar a mi enemigo, jamás conseguiría ver su verdadera forma, ya que mi antorcha se había consumido mucho antes y no disponía de fósforos. La tensión mental se hizo espantosa. Mi imaginación desbocada conjuraba formas aterradoras y repugnantes que emergían de la siniestra oscuridad que me rodeaba y que parecían presionarme en un sentido físico. Las terroríficas pisadas se acercaban cada vez más. Estuve a punto de soltar un grito agudo y, sin embargo, de haber sido lo suficientemente estúpido como para intentarlo, mi voz apenas me habría respondido. Estaba petrificado, como unido a la roca. Dudaba de que mi mano derecha fuera capaz de lanzar el misil sobre la bestia que se acercaba cuando se produjera el momento crucial. El inexplorable pat, pat, con el que sonaban los pasos de la criatura, se encontraba ahora a la vuelta de la esquina, muy, muy cerca. Podía percibir la trabajosa respiración del animal, y aun a pesar de sentirme totalmente aterrado, fui capaz de comprender que venía de muy lejos y que por consiguiente estaba fatigado. De repente el hechizo se rompió. Mi mano derecha, guiada por mi agudo sentido del oído, arrojó con todas sus fuerzas el anguloso trozo de roca caliza que sostenía, impulsándolo hacia el lugar en tinieblas del que surgían el resuello y las pisadas. Y aunque parezca imposible, estuvo a punto de alcanzar su objetivo, pues escuché que la cosa pegaba un brinco y aterrizaba a cierta distancia, haciendo luego una pausa. Apunté de nuevo y lancé el segundo proyectil, esta vez con mayor efectividad, ya que escuché con gran regocijo cómo la criatura parecía caer completamente inerte, quedando sin duda inmóvil sobre el suelo. Desbordado por el tremendo alivio que me invadió, apoyé la espalda sobre la pared. La respiración seguía sonando con pesadas y difíciles inspiraciones y exhalaciones, por lo cual deduje que tan solo había conseguido herir a la criatura. Y entonces, cualquier deseo de examinar a la cosa se esfumó. Por fin, un miedo supersticioso y sobrenatural se adueñó de mi mente, y no me atrevía a acercarme al cuerpo, ni osé arrojarle más piedras con la intención de acabar con su vida. En lugar de eso, eché a correr con todas mis fuerzas en la misma dirección por la que había venido, o al menos eso es lo que creía en mi frenético estado de ánimo. De pronto escuché un ruido, o mejor, una sucesión de ruidos regulares. Al poco se convirtieron en una serie de golpeteos metálicos y agudos. Ahora no había duda, se trataba del guía. Y entonces me puse a gritar, a aullar, a vociferar. Incluso chillé de alegría al contemplar cómo los techos abovedados iban iluminándose con los destellos resplandecientes que yo sabía producidos por la luz de una antorcha que se aproximaba. Corrí en busca del resplandor y, antes de que pudiera comprender todo lo que realmente había sucedido, me encontré tirado sobre el suelo a los pies del guía, abrazado a sus botas, balbuceando a pesar de mi habitual timidez, de la manera más estúpida y carente de sentido, los terribles sucesos que acababan de acontecerme. Y al mismo tiempo abrumando a mi oyente con mis demostraciones de gratitud. Al final pude recuperar un poco el juicio. El guía se había dado cuenta de mi ausencia cuando el grupo llegó a la salida de la gruta, y gracias a su sentido de la orientación había procedido a realizar una concienzuda exploración de los pasadizos en los que me había dirigido la palabra por última vez, localizando mi situación tras una búsqueda de casi 4 horas. Una vez me hubo contado todo esto, yo, envalentonado por la luz de su antorcha y por su compañía, empecé a pensar en la extraña bestia a la que había dejado herida un poco atrás, en medio de las tinieblas, y le sugerí que nos acercáramos a investigar, con la ayuda de la débil luz, qué clase de criatura había sido mi víctima. Así que volví sobre mis pasos, esta vez con el coraje que me transmitía el estar acompañado, y me dirigí al lugar de mi terrible experiencia. Pronto descubrimos un cuerpo blanco tumbado en el suelo,
más blanco aún que la misma caliza resplandeciente. Avanzando con gran cuidado, ambos lanzamos una exclamación de asombro al mismo tiempo, pues de todas las monstruosidades que pudiéramos haber contemplado en nuestras vidas, aquella era sin duda la más extraña de todas. Parecía tratarse de una especie de mono antropoide de grandes proporciones, escapado quizá de alguna feria ambulante. Su pelaje era tan blanco como la nieve, característica que sin duda se debía a la acción decolorante de una larga existencia dentro de los tenebrosos confines de aquella caverna. Pero también era sorprendentemente fino y escaso, y apenas le crecía en el cuerpo, excepto sobre la cabeza, donde resultaba tan largo y abundante que le caía alrededor de los hombros con notable profusión. El rostro permanecía cubierto, ya que la criatura había sido prácticamente boca abajo. El ángulo que formaban sus extremidades era ciertamente singular, pero, sin embargo, explicaba el cambio del uso habitual de éstas, que yo ya había notado antes, ya que las bestias empleaban con frecuencia para desplazarse las 4 extremidades a un mismo tiempo, mientras que en otras ocasiones sólo utilizan 2. De la punta de los dedos, tanto de las manos como de los pies, sobresalían unas largas uñas en forma de garra. Ni las manos ni los pies eran prensiles, característica que atribuí a la larga estancia en la caverna, que, como antes mencioné, parecía suficientemente probada por la blancura tan antinatural y absoluta que acompañaba a casi toda su anatomía. No parecía haber rastro de cola. La respiración era ahora sumamente débil, y el guía había empuñado su revólver con la evidente intención de rematar a la criatura, cuando un sonido inesperado emitido por esta última le hizo bajar el arma. La naturaleza de aquel sonido resultaba difícil de explicar. No se trataba de las típicas notas que pudieran emitir las especies conocidas de simios, y me pregunté si aquella cualidad tan poco natural no sería el fruto de una existencia rodeada por un silencio total y continuado, roto al fin por las sensaciones causadas ante la aparición de un foco de luz. Algo que la bestia no había vuelto a ver desde que entró por primera vez en la cueva. El sonido, que yo apenas podría clasificar como una especie de chapurreo gutural, proseguía débilmente. De pronto, un espasmo de fugaz energía pareció recorrer el cuerpo de la bestia. Las garras se estremecieron compulsivamente y las extremidades se contrajeron. El cuerpo blancuzco giró con una sacudida y el rostro se volvió hacia nosotros. Durante unos instantes me sentí tan abrumado por el horror que revelaban aquellos ojos que no me percaté de nada más. Eran negros aquellos ojos, profundos y tremendamente negros, y contrastaban con todo su aspecto, con aquel pelaje y aquel cuerpo tan blancos como la nieve, igual que los de cualquier otro morador de las cavernas. Estaban profundamente hundidos dentro de las órbitas y carecían por completo de iris. Según fui observando con mayor proximidad, descubrí que las cuencas se encontraban enmarcadas en un rostro de mandíbula menos prominente que la de cualquier mono normal, y que resultaba infinitamente más peludo. La nariz era muy diferente. Mientras contemplábamos la visión sobrenatural que teníamos delante de los ojos, los gruesos labios se entreabrieron y dejaron escapar varios sonidos, tras lo cual aquella cosa se sumió en la quietud de la muerte. El guía agarró la manga de mi chaqueta, temblando con tal violencia que la luz titilaba espasmódicamente, dibujando sombras fantásticas e inquietas sobre las paredes que nos rodeaban. No me moví lo más mínimo, sino que me quedé inmóvil y rígido, con los ojos llenos de espanto y la mirada fija en lo que tenía delante. Entonces se disiparon mis miedos y fueron reemplazados por el asombro, el horror, la compasión y la piedad, pues los sonidos que habían brotado de aquella figura herida de muerte que yacía sobre roca caliza nos habían revelado la terrible verdad. La criatura que yo había matado, la extraña bestia que insondable caverna era, o había sido, en tiempos remotos, un hombre.